Hola, muy buenas, sin importar desde dónde me veáis. Yo soy Alberto Fausto, escritor, y en este vídeo quería compartir con vosotros y hacer una pequeña reflexión sobre, digamos, productos transmedia que se salen de lo que es la literatura, los libros de ficción, pero bueno, de los cuales podemos aprender mucho y llevarnos cosas a nuestro terreno, ¿no? Como escritores y, bueno, pues, digamos, recoger toda una serie de elementos y de formas de narrar que nos pueden ser muy útiles a la hora de construir nuestras historias. Me refiero a, pues, bien sea viendo una película o leyendo un cómic o jugando a un videojuego, nos vamos a encontrar en muchas situaciones en las que estamos al final ante un producto narrativo, el cual tiene una historia detrás que se ha tenido que escribir de cierta forma, pero lo interesante aquí es que la forma de contar estas historias es muy diferente en ocasiones a cómo lo hacemos en el papel, ¿no? En cómo lo hacemos en una narración escrita. Sin embargo, podemos, digamos, fijarnos en todo esto e intentar adaptar lo mejor de estos medios a lo que sería una historia escrita, una historia narrada en papel de forma tradicional. Si os interesa el tema, quedaos hasta el final del vídeo. Pues bien, hago esta reflexión a raíz de haber leído durante estos últimos días una novela gráfica. Bueno, realmente es un manga porque es japonés y allí se le llama manga, como bien sabéis. Ya dije en un vídeo anterior que esta distinción novela gráfica, cómic, manga, realmente no sé dónde está la línea, muy bien. En este caso es un manga, lo he leído entero, es la obra Uzumaki del autor Junji Ito. Y bueno, para los que no lo conozcáis, yo hasta hace poco no conocía a este autor tampoco, pues es un señor que está considerado, digamos, el padre de todas estas películas de terror asiáticas. Bueno, podríamos irnos a The Ring, este tipo de películas para que os hagáis una idea. Resulta que, bueno, pues sí, este señor escribe historias, lleva 35 años escribiendo historias de terror. Y como bien sabéis, el manga pues es un formato también que lleva dibujos, un formato tipo cómic. Lo que me ha impactado o con lo que me he quedado durante la lectura de este manga es la forma en la que Ito utiliza el pasar la página, ¿no? Para desvelar algo a veces grotesco, algo terrorífico. Me ha gustado mucho cómo juega con esto. Y es que cuando estamos leyendo Uzumaki, vamos a tener en muchas ocasiones una pequeña viñeta que acaba a lo mejor con los ojos abriéndose de uno de los personajes como que ha visto algo terrorífico, ¿no? Pero no sabemos lo que es hasta que no pasamos la página. Y es un elemento que lo repite bastante y que sin embargo lo hace de una forma no se puede decir sutil, ¿no? Porque es evidente, pero no una forma ultra descarada que nos llegue a molestar. La verdad es que es efectivo y que llevándonoslo a la novela, pues podríamos un poco compararlo con esa anticipación, ¿no? Que podemos crear en el lector. Evidentemente en una novela nosotros no sabemos dónde va a estar el corte cuando se imprime o en un dispositivo Kindle. No podemos controlar el lugar exacto en el que la página va a ser girada, a no ser que, bueno, pues optemos por un sistema de impresión muy concreto en el que vamos a, digamos, nosotros delimitar exactamente las páginas. Se han hecho cosas parecidas, por ejemplo, con la novela La historia interminable, no en este sentido, La historia interminable de Michael Ende, es un clásico. Y bueno, imagino que los que la conocéis sabéis que está impresa en dos tintas, dos colores. Y la novela pues lo que hace es imprimir en rojo, o era rojo y verde, no recuerdo muy bien. Una tinta es la realidad y la otra tinta es para cuando Bastian, el protagonista, está ya dentro de este mundo de fantasía, ¿no? Y nos ayuda como lectores a distinguir. Me gusta mucho esta metaliteratura, ¿no? Que va un poco más allá y rompe también el formato. Me interesa mucho este tipo de cosas y por eso me ha gustado, ¿no? Y me gusta mucho fijarme en este tipo de detallitos cuando consumo un producto que no es un libro, que es, pues ya sea una película, un cómic, como es este caso, un manga, como el de Uzumaki. Y ya os digo, en el caso del manga, del cómic, me estoy dando cuenta que uno de los recursos más utilizados es esta anticipación, ¿no? Del paso de página. Y es algo que podríamos utilizar también a la hora de escribir.
no de forma física, porque como estaba comentando, pues no podemos decir la página va a cortar aquí y va a venir lo siguiente, sino de forma, utilizando la narrativa para ello, ¿no? Lo que hacemos es anticipar, crear una situación en la que el lector pues se va a quedar con esa sensación de qué es lo que viene ahora. Y bueno, lo más similar a este corte y pasar página que tendríamos en un libro tradicional es el cambio de capítulo. Y bueno, aquí entran estos cliffhangers que se hacen muchas veces, ¿no? De dejar el final del capítulo con algo muy concreto que haga al lector querer leer más, querer descubrir más. Sí que existe realmente dentro de la narrativa y es algo que podemos comparar. Si pasamos al mundo del cine, otra de las cosas que siempre me gusta hacer cuando estoy disfrutando de una película es imaginar qué es lo que yo haría, ¿no? Y la verdad es que no estoy pensando en ello y lo hago a propósito, sino que en mi cabeza está siempre elucubrando, intentando crear historias, y siempre intento, o sin darme cuenta, mi cabeza piensa cómo lo hubiera hecho yo, o qué es lo que haría yo para terminar esta historia. Y os pongo un ejemplo. En el cine, bueno, tenemos bastante fácil, digamos, de distinguir esta delimitación, introducción, nudo, desenlace de una historia, digamos, con una estructura clásica. Y a mí me resulta muy enriquecedor estar viendo una película de la cual no sé el final, por ejemplo, sobre todo si es un thriller o algo así, y empiezo a pensar, pues yo esto lo resolvería así, o haría esto, o ahora presentaría a este personaje, o haría tal cosa. ¿Qué pasa? Que a veces la película es justamente como yo lo estoy imaginando, y a veces no tiene nada que ver. Y esto me parece genial porque son ideas que, digamos, se han generado a raíz del inicio de una historia que ha creado otra persona, ya sea el director, el escritor de la película, que al final no ha sido como yo pensaba que iba a ser. Y es una idea que, bueno, puede ser que se haya explotado en otra película, en otro libro, o lo que sea, pero que de momento para mí es inédita, ¿no? La película no se ha resuelto como yo pensaba que se iba a resolver. Entonces estas ideas, yo muchas veces, si me parecen buenas, las apunto, aunque no esté haciendo un libro o una novela sobre eso en ese momento concreto, las apunto y las dejo ahí para un futuro. Porque puede ser que el día de mañana haga un thriller o una novela fantástica o lo que sea, y tengo aquí una serie de finales anotados que me pueden ayudar muchísimo, que son finales que yo le hubiese dado a obras de otras personas y que ellos no les dieron, ¿no? Es una forma bastante fácil, la verdad, de tomar inspiración de otros sin caer en el plagio, que bueno, yo estoy totalmente en contra. Y por supuesto, de hecho, una de mis prioridades cuando escribo es intentar aportar un poco de frescura. Está claro que está todo inventado, pero siempre podemos darle una vuelta de tuerca más a todo, siempre podemos mezclar géneros, siempre podemos hacer un personaje que sea totalmente lo contrario a lo que uno espera en una obra del tipo que estamos escribiendo. Podemos hacer 1000 cosas para dotar nuestra obra de originalidad. Y todos estos tips o consejos que os estoy dando hoy pues sirven un poco para ir recogiendo ideas. Y ya os digo, no hace falta ni que estéis escribiendo activamente, pero viene muy bien tener todo ese baúl de ideas para el día que os ponéis en serio, pues tener todo esto muy controlado y poder pues tirar de digamos, de esta base de datos donde tenemos un montón de recursos que nosotros mismos hemos ido recopilando. También quería comentaros el tema de los videojuegos, y también me parece muy interesante. A mí me gustan bastante los videojuegos narrativos del estilo de... Bueno, no sé si jugaréis o si sois habituales, pero, por ejemplo, me gustan mucho videojuegos narrativos del estilo de Last of Us, por poner un ejemplo. De hecho, se está adaptando ahora a HBO porque lo van a hacer una serie porque han visto que es un juego que tiene un potencial narrativo muy fuerte. Una de las cosas que también me interesa bastante cuando estoy jugando es ver cómo a veces nos van desarrollando los personajes mientras estamos manejándolos, ¿no? Antiguamente, pues por recursos, por cómo estaban limitadas las máquinas, las videoconsolas o los ordenadores antiguamente, pues normalmente se tiraba mucho de texto escrito, bocadillos de texto, como si fuera un cómic, y para las cosas que tenían que ser un poco más importantes o espectaculares, se hacía una cinemática, una, digamos, animación, un CGI, y se intercalaba. Y además era muy fácil distinguir los gráficos del juego
de lo que era la escena animada que nos estaba presentando la historia, ¿no? Hoy en día, pues bueno, la tecnología ha avanzado muchísimo, el hardware ha avanzado muchísimo y las máquinas tienen un potencial enorme. ¿Qué pasa? Que la línea se ha difuminado completamente. Jugamos a videojuegos en los que, mientras estamos manejando al personaje, moviéndonos por el escenario, resulta que está teniendo conversaciones o está hablando consigo mismo. Y esto es muy interesante para este tipo de capítulos que tenemos a veces en nuestras obras, que son importantísimos, porque a lo mejor necesitamos presentar un aspecto del personaje o una característica de su personalidad o algo de este estilo, y no sabemos muy bien cómo hacerlo sin dedicar un capítulo entero a ello y aburrir al lector. A lo mejor si dedicamos un capítulo exclusivamente a presentar la timidez del personaje, pues a lo mejor son 20 páginas que estamos tirando a la basura, entre comillas. Y es muy interesante cómo esto se hace en los videojuegos, porque se hace a la vez que la acción está transcurriendo, ¿no? Y es algo en lo que también me fijo mucho, y a la hora de escribir también nos lo podemos aplicar, ¿no? No hace falta que dediquemos un capítulo exclusivo a hablar de esa timidez del personaje, por seguir con el ejemplo, ¿no? que os he propuesto, sino que podemos aprovechar una acción concreta que tenga que suceder en el libro, como sea, yo que sé, nuestro personaje está investigando un caso, es una novela policíaca, y tiene que ir a hablar con cierto personaje, a interrogarlo, a tal, y puede ser en este mismo interrogatorio o incluso en el trayecto que el personaje hace hasta llegar a su destino, podemos introducir aquí una pequeña interacción con otra persona, o podemos hacer que el personaje piense o que hable en voz alta y sepamos sus pensamientos. Es muy interesante cómo lo hacen los videojuegos y cómo no pierden un segundo de acción para mostrarte esta característica del personaje que te quieren mostrar. Y esto hecho constantemente a lo largo del juego lo que hace es presentarnos a unos personajes que al final son potentísimos narrativamente hablando, porque los hemos ido conociendo segundo a segundo durante las 10, 20, 30 horas que dura ese videojuego. Y esto también es muy interesante, cogerlo y llevárnoslo a nuestras obras y estar siempre trabajando, ¿no?, en esta construcción de personajes y, digamos, no tenerlo todo tan medido y estructurado, en el sentido de, en este capítulo voy a presentar que el personaje es de esta forma, sino ir diluyendo todo esto a través de ciertas acciones que va haciendo el personaje a lo largo de toda la novela, y que el lector lo vaya descubriendo sin tener que dedicar 20 minutos de su vida a leer un capítulo sobre ello exclusivamente, que a lo mejor se va a aburrir, y sin apenas darse cuenta que seamos capaces, ¿no?, de transmitirle eso al lector, y que el lector, sin saber muy bien cómo, conozca ya al personaje, ¿no?, porque lo ha estado viendo actuar, y son detalles y detalles, y es que es realmente interesante cómo lo hacen, porque son detalles muy pequeñitos, pero que van sumando uno y otro y otro y otro, y además le dan mucho realismo también al personaje. Sucede en el medio de los videojuegos que, bueno, pues como bien digo, aporta este realismo extra, pero yo creo que aplicado a un libro también puede funcionar muy bien, y es una de estas formas de trabajar que digamos yo robo y digo, mira, esto me ha encantado cómo lo hacen y me lo quiero llevar a mis historias. Hasta aquí serían las recomendaciones de hoy. Espero que os hayan parecido de utilidad. Perdonad si la luz va un poco hacia arriba y hacia abajo. He querido crear un poco esta zona misteriosa, ¿no? He comprado una nueva luz y parece que la cámara se vuelve un poco loca, ¿no?, con los tonos de detrás y tal. Ya acabaré de cuajarlo todo. Y bueno, espero que el vídeo os haya parecido interesante. Si tenéis otros trucos, porque, bueno, estamos hablando de otros medios, pero podríamos hacer otro vídeo perfectamente de este tipo de forma de trabajar, ¿no?, que es irse a una cafetería y observar a la gente e inventarle historias o cosas de este estilo, ¿no? Vendría a entrar más en lo clásico, ¿no?, de los escritores, de irse a observar el mundo simplemente, ¿no? Pero este vídeo quería centrarme en robar, entre comillas, esta forma de trabajar de otros medios y traérnoslo al mundo de la novela, de la historia corta, del relato, sea lo que sea aquello que hagáis, siempre que trabajéis con
con una narración escrita, lo vais a poder aprovechar. Y ya con esto acabo. Sabéis que podéis descubrir todas mis novelas en la descripción del vídeo y, como siempre os digo, sed creativos.